Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos al devocional de hoy. Muy bienvenidos. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes para compartir la palabra, para compartir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, lo que la palabra de Dios nos enseña, los principios que están en la palabra de Dios para nuestro diario vivir. Estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos y estamos en esta serie que titulamos Los héroes de la fe. Y estamos estudiando estos días, esta semana, hoy terminamos, la vida de Moisés. Los quiero invitar entonces al capítulo 11 de Hebreos capítulo 11, y vamos a estar en el verso 27 al 29. Dice el verso 27, hablando de Moisés. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, invisible con mayúscula. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ayer hablábamos de la vida de Moisés dividida en tres partes, cada una de ellas de 40 años. Los primeros 40 años Moisés lo pasa en el palacio real, en el palacio de Faraón, siendo instruido los principios egipcios, la sabiduría egipcia, y de alguna manera criándolo, formándolo para ser o llegar a ser el futuro faraón. Ese era el camino prácticamente ya trazado. Esos primeros 40 años Moisés cree que él es alguien. Los segundos 40 años él tiene que huir, porque él sabe, ha entendido de que Dios lo usará para librar a su pueblo, ¿cierto? Su raza, los hebreos, de debajo del cautiverio egipcio, de debajo de las tareas forzadas, de debajo de la esclavitud. Así que él sabe, se anticipa, toma iniciativa, que no debe hacerlo, y mata a un egipcio, y eso lo hace que tiene que huir. Y los próximos 40 años es alguien que cuida animales en tierra de Madián. Los siguientes 40 años es que Moisés se da cuenta que es un don nadie. Y los últimos 40 años, que son los años en que él vuelve a Egipto, enfrenta a Faraón, saca a Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, esos terceros 40 años, Moisés descubre lo que Dios puede hacer con un don nadie. Los primeros 40 años, él cree que es alguien. Los segundos 40 años, él se da cuenta que es un don nadie. Y los terceros 40 años, es que Moisés aprende lo que Dios puede hacer con un don nadie. Verso 28 entonces nos dice que por la fe dejó Egipto. Verso 27, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así que tenemos a Moisés que se para delante de Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Dios lo ha dicho, Dios ha ordenado, deja ir a mi pueblo, le exige la liberación de su pueblo. Faraón dice, ¿y quién es este pastorcillo miserable? ¿Quién es este que se atreve a mí a demandarme? Dios en la tierra, eso es Faraón. Qué increíble. Para pararse delante de Faraón había que tener agallas. Y no es que Moisés fuera un hombre con agallas, pero haber visto al invisible le dio ese valor, porque sabía que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba. Y le dice, si no dejas ir a mi pueblo, habrá plagas. Dios enviaría plagas para presionar a Faraón. Esas plagas, hermanos, eran calamidades nacionales
que vendrían una tras otra sobre Egipto para obligar, para presionar a Faraón para dejar finalmente salir a Egipto. Plagas. La primera plaga fue la plaga de convertir el agua en sangre. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. La tercera fue la de los mosquitos, piojos y pulgas. La cuarta era los tábanos o moscas. La quinta, la plaga en el ganado. La sexta, la plaga de las úlceras, enfermedades a la piel. La séptima, la plaga del granizo pesado y fuego. La octava, la plaga de las langostas. La novena, la plaga de las tinieblas, que era un desafío abierto al Dios principal. Ahora, quiero decirle algo. Cada una de estas plagas era contra una deidad en Egipto. Cada una de estas plagas era contra los dioses paganos. Esta novena plaga de las tinieblas era un desafío abierto al Dios principal de los egipcios, que era el Dios Sol, el Dios Ra. Egipto adoraba y servía al Dios Sol. Por lo tanto, las tinieblas ocultaban a ese Dios principal. Era un abierto desafío a este Dios. Por último, la plaga de la muerte de los primogénitos. Antes de la última plaga, Dios le ordena a Moisés que celebre la Pascua. En Éxodo capítulo 12. Cada familia debería tomar un cordero sin defecto y este cordero debía ser guardado hasta el día 14 de ese mes. Ese día sería sacrificado sin quebrar ni un solo hueso. Usted sabe que la institución de la Pascua fue ratificada después por el Señor Jesús y todo era un anticipo del gran Cordero de Dios que sería sacrificado por nuestros pecados, el Señor Jesús. Todo era un tipo, un anticipo. El Cordero era un tipo de Cristo. Y ellos debían tomar la sangre y pintar los dinteles de las puertas. Eso era una señal, ¿no? Que esa casa estaba bajo la sangre y el ángel de la muerte pasaría por alto. Y eso es lo que literalmente significa la palabra Pascua, pasar por alto, saltar. ¿Ok? Pascua es saltarse. Esa noche ellos comerían su carne, la carne del cordero asada, panes sin levadura que representan el pecado. Debían celebrar la Pascua. Si algo quedaba debía ser quemado, nada debía quedar. Y ellos debían comer vestidos, listos para salir, preparados. Así que esa noche el cordero fue muerto, su sangre fue tomada y los dinteles de las puertas marcadas con sangre, porque esa noche el ángel de la muerte pasaría matando a los primogénitos de todo Egipto, menos aquellos que se encontraban en esas casas que estaban bajo la sangre. ¿Moisés e Israel entendían todo esto? Estoy seguro de que no lo entendían completamente. Nosotros sí lo entendemos porque somos creyentes del Nuevo Testamento. Miramos hacia atrás. Ellos estaban... ¿Qué significa todo esto? No lo entendían completamente. Pues todo apuntaba a Jesús, quien sería el Cordero perfecto, el Cordero pascual. Y aunque no entendían todo, lo creyeron y obedecieron. Eso fue fe. Fe de Moisés y fe del pueblo. Y cuando ellos al otro día vieron la muerte de los primogénitos, entendieron de que estar bajo la sangre había sido beneficioso para ellos. El pueblo tuvo fe, obedeció y se salvó. Y dice que por la fe celebró la Pascua. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Literalmente celebró, el verbo celebrar significa practicar, cumplir, ejecutar, llevar a lo que se dice, ¿no? Cumplir las órdenes. Tal vez Moisés no lo entendía todo, pero obedeció. Eso fue un principio.
A veces no entendemos todo lo que Dios nos está pidiendo. A veces no entendemos los planes de Dios. A veces no es importante o trascendente entender todo. Lo importante es obedecer. Así que esa noche el ángel de la muerte pasó y los primogénitos hebreos no murieron. Los primogénitos egipcios sí murieron. Y aquí está la importancia de estar bajo la sangre. Usted y yo estamos bajo la sangre. Hemos sido rociados con la sangre, estamos bajo la sangre de Jesucristo, tenemos su protección, por tanto. Qué hermoso principio en la Escritura. Por último, verso 29, por la fe también pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En esta salida final del pueblo judío, de los hebreos, de estar 400 años como esclavos, finalmente salir, cuando Faraón dijo, váyanse, 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 rápidamente fueron aprovisionados por los egipcios que lo único que querían que se fueran, y le dieron dones, telas, joyas, oro, que después fueron usadas para construir el tabernáculo. Así que salió, fue una gran recompensa por siglos de trabajos gratis. Los esclavos trabajan gratis. Nadie les pagó por esos 400 años, así que lo que llevaron fue un pago justo por trabajos no cancelados. Así que están salen, y esto dice que por la fe ellos pasaron el Mar Rojo. Esto era un gran obstáculo en su camino, porque llegaron en algún momento a estar frente a ellos al Mar Rojo, y detrás de ellos, por el arrepentimiento de Faraón, es como váyanse, váyanse. No, porque se tienen que ir, vamos. Y se encontraron en un momento, usted sabe la historia, entre el Mar Rojo y los egipcios. Faraón y su ejército. Y el pueblo, dice la Escritura, se llenó de temor porque obviamente estaban entre la espada y la pared. No había mucha posibilidad de moverse, ya no había posibilidad de cambiar el rumbo, ir a otra parte, estaban entre la espada y la pared. Así que el pueblo se llena de temor, y finalmente ese temor se convirtió en quejas y lamento. Éxodo 14, protestas, palabras feas. Y Moisés, que ya ha descubierto lo que Dios puede hacer con un inútil, Moisés, que ya sabe lo que Dios puede hacer con un don nadie, se levanta, la vara en su mano, invoca al Señor, y Dios envía un viento fuerte que divide el mar y abre un camino en el mar, un camino libre. Hay un camino abierto, libre, seco, disponible. Y Dios ha detenido a Faraón y a su ejército mientras Israel está cruzando el Mar Rojo. Dios abre el Mar Rojo. Dios detiene a Faraón, no puede atravesar, mientras el pueblo cruza. Y la Biblia nos dice que esto fue por la fe. Por la fe Moisés. Ya él había visto al invisible, ya él había visto las plagas que cayeron sobre Egipto, él ya había visto la muerte de los primogénitos tal cual Dios le dijo. Por lo tanto, cruzar el Mar Rojo, por decirlo de alguna manera, era pan comido, era fácil. Era otra vez ver a Dios actuar en beneficio de su pueblo. Y Dios libra finalmente, el pueblo cruza el mar en seco, dice. Hay una historia que es vieja, que dice que un hombre comenzó a leer la Biblia y estaba en este pasaje y se comienza a reír. Se comienza a reír, dice, esto no puede ser. Todo el mundo sabe que el Mar Rojo en ese lugar donde se abrió el mar no tenía más de 20 centímetros de agua.
y se reía. Y después un creyente le dijo, si eran 20 centímetros de agua, fue increíble, fue una obra de Dios, porque los egipcios se ahogaron en 20 centímetros de agua. Como fuera, Dios hizo un milagro, abrió un camino para los hebreos y los egipcios cuando quisieron cruzar, se ahogaron. ¿Por qué se abrieron las aguas? Primero, por un acto soberano de Dios, un milagro. Dios interviniendo en la naturaleza, Dios actuando en el reino humano, Dios moviendo poderosamente su mano en beneficio de su pueblo. Número 2, se abrió por fuerzas naturales usadas por Dios como el viento. Y número 3, esto fue por fe. Dios abre un camino donde no lo hay. Y ese es el camino que yo debo andar. Es el camino de la fe. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias, hermanos, por haberme acompañado toda esta semana estudiando la vida de Moisés en el capítulo 11 del libro de Hebreos. La próxima semana seguiremos estudiando los próximos héroes de la fe, hombres y mujeres que caminaron con Dios, que oyeron a Dios, creyeron en Dios y actuaron en consecuencia. Muchas gracias, les envío un saludo grande, un abrazo grande, que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo lunes para seguir estudiando lo que Hebreos 11 tiene que decirnos de los héroes de la fe. Que Dios les bendiga.